¿Qué educaciones nos habitaron? Hola, somos Anderson García Mercado, Yerly Joana Rojas Baldovino y Sara Lisset Sampaio Moreno. estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Antioquia, Campus Bajo Cauca, y queremos compartirles una reflexión crítica sobre las tradiciones pedagógicas, la educación popular y los paradigmas emancipadores en América Latina. Estos temas son relevantes porque nos permiten comprender cómo se ha construido el pensamiento educativo en nuestra región, cómo se han impuesto modelos externos y cómo podemos recuperar una pedagogía situada, crítica y liberadora que responde a nuestras realidades. Nos preguntamos, ¿la educación que recibimos nos formó para obedecer o para transformar? Esta pregunta guía nuestra exposición, que parte de nuestras propias vivencias como estudiantes y como futuros maestros. Bloque 2. Tradiciones que nos marcaron. En nuestra experiencia escolar, la enseñanza estuvo centrada en los contenidos. Hubo pocas experiencias de formación integral y muy pocas que se basaran en el contexto social. La relación con los docentes fue mayoritariamente jerárquica y autoritaria. Solo algunos lograban generar espacios de diálogo. Estas vivencias reflejan la influencia de las tradiciones pedagógicas modernas que describe John Alexander Cosio Moreno. La tradición anglosajona se enfoca en el currículo y la eficiencia, la germánica en la formación para la vida y la francófona en las ciencias de la educación. Todas ellas fueron importadas e impuestas en América Latina como formas de colonialismo pedagógico. Frente a esto, la tradición pedagógica latinoamericana propone una pedagogía crítica, situada y liberadora. Paulo Freire, como lo señala Diego Muñoz Gaviria, nos invita a pensar la educación como práctica de la libertad, donde el sujeto se construye en relación con su contexto y con nosotros. Desde la mirada de Octavio Fouillard, la pedagogía no puede desligarse de la antropología, porque educar es intervenir en la condición humana. La antropología nos recuerda que el ser humano es un proyecto inacabado, y la educación es el medio para su realización. Además, Fouillard define el paradigma como una forma de mirar el mundo que orienta nuestras prácticas, nuestras preguntas y nuestras respuestas. Por eso, pensar en paradigmas emancipadores es pensar en nuevas formas de ser y estar en el mundo. Un ejemplo de ello me recuerda que en mi colegio las clases eran completamente dirigidas por los profesores. Nos sentaban en filas, copiábamos lo que estaba en el tablero y rara vez se nos preguntaba qué pensábamos. Una vez en clase de ciencias quise compartir una experiencia que viví en el campo con mi abuelo, pero el docente me dijo que que no era parte del tema. Esa experiencia me hizo sentir que mi contexto no tenía lugar en la escuela. De ahí nos preguntamos, ¿qué tipo de escuela necesitamos para que nuestras realidades no sean silenciadas? Bloque 3. Cuando el diálogo transforma. En la universidad hemos vivido experiencias donde el diálogo es el centro del aprendizaje. Aquí se nos invita a pensar, cuestionar y construir saberes desde nuestras realidades. También en espacios familiares y sociales hemos encontrado formas de educación popular, aunque en la escuela esto estuvo ausente para nosotros. La educación popular, como plantea Muñoz y Villa Holguín, no es solo una metodología, sino una postura ética y política que forma sujetos políticos conscientes. Alfonso Torres Carrillo afirma que la educación popular forma parte de una tradición latinoamericana de resistencia junto a la teología de la liberación y la investigación-acción participativa. Freire nos recuerda que educar es concienciar, no domesticar. El diálogo
no es solo una técnica, es una exigencia existencial. Es el encuentro entre sujetos que transforman el mundo juntos. Desde la perspectiva de Runclaus, la formación no es solo instrucción, sino un proceso complejo que implica la construcción de sentido, la identidad y el compromiso. La formación es una experiencia que transforma al sujeto y lo vincula con su contexto. Además, el saber es el espacio donde se forman y modifican el discurso, permitiendo a los sujetos posicionarse y hablar sobre distintos objetos de conocimiento. El saber pedagógico no busca reemplazar las teorías existentes, no, sino que se nutre de diversas prácticas y enfoques para enriquecer el análisis educativo. En este campo, la enseñanza tiene dos dimensiones: la producción de conocimientos y la exclusión del saber pedagógico. Un ejemplo que yo viví es que en una clase sobre el juego y desarrollo infantil en la universidad, la docente nos pidió que compartiéramos cómo jugábamos en nuestra infancia. Fue la primera vez que sentí que mi historia tenía un valor en el aula. Al escuchar a mis compañeros, entendí que el juego no es solo una técnica, sino una experiencia cultural. Ese diálogo nos permitió construir saberes desde nuestras vivencias. De allí nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el aula se convierte en un círculo de cultura? Bloque 4. Emanciparnos para resistir. En el contexto universitario hemos experimentado una transformación mental y personal. Aprendimos a cuestionar, analizar y posicionarnos críticamente frente al mundo. Hemos vivido aprendizajes que nos dieron fuerza para actuar, decidir y resistir, especialmente frente a normas impuestas que no responden a nuestras necesidades. Esto se conecta con la pedagogía del oprimido de Freire, retomada por Muñoz Gaviria, quien afirma que la libertad no es una abstracción, sino más bien una práctica cotidiana que dignifica al ser humano. Por otro lado, Torres Carrillo señala que los paradigmas emancipadores deben afectar no solo la conciencia, sino también nuestra subjetividad, nuestras convicciones, valores y esperanzas. La educación popular entonces nos ayuda a construir una nueva hegemonía ética y cultural, pues nosotros vivimos en un país marcado por la violencia, la corrupción y la desigualdad. Esto ha afectado profundamente el quehacer pedagógico y las experiencias educativas de nuestros niños y niñas, expuestos a conflictos armados, drogas, embarazo precoz y la explotación. Desde la teoría de Althusser entendemos que la ideología está presente en las instituciones educativas, moldeando de alguna manera nuestras formas de pensar y actuar. La escuela reproduce ideologías dominantes, pero también pueden ser espacios de ruptura. Y desde Bourdieu, el concepto de hábitos nos ayuda a ver cómo nuestras prácticas están condicionadas por estructuras sociales, pero también cómo podemos transformarlas desde nuestra conciencia crítica. Para dar un ejemplo más claro, quisiera compartir que yo, en una de mis prácticas pedagógicas, me asignaron a un grupo de niños que vivían en una zona afectada por el conflicto armado. Uno de ellos me dijo: profe, yo no quiero aprender a leer, quiero aprender a defenderme. Esta frase me confrontó sinceramente. En lugar de seguir el plan de clase, yo decidí abrir un espacio para que me hablara de sus miedos y también de sus sueños. Esta decisión fue una forma de resistir la lógica escolar impuesta. Y entonces nos preguntamos, ¿qué saberes emergen cuando decidimos no callar?
Bloque 5. Educar. Desde lo que somos. La educación que hemos recibido nos ha formado, pero también nos ha limitado. Hoy desde la universidad y desde nuestras propias búsquedas, queremos construir una pedagogía que libere, que escuche, que transforme. Reconocemos entonces que la educación no es neutra, es más bien política, ética y también puede ser emancipadora. Como futuros docentes queremos ser parte de nuestra tradición pedagógica latinoamericana, esa que dignifique, que dialogue y que construya comunidad. La educación popular nos invita a ver y actuar, a construir saberes desde abajo con los pueblos y a formar sujetos capaces de resistir, de imaginar y transformar. Nos preguntamos, ¿qué educación queremos sembrar en los territorios que habitamos?